Ahora vamos a compartir una muy buena noticia con todos ustedes porque ayer la pequeña niña Petrona Esther Aranda, de 6 años, fue dada de alta del hospital de trauma. Ya está en su casa, en la casa de familiares más bien. Recordemos que ella había sido atropellada hace menos de un mes sobre la avenida La Victoria de Reducto San Lorenzo. Sufrió un traumatismo de cráneo severo, pero aun contra todo pronóstico ella logró recuperarse. Ahora está necesitando un poco de ayuda para poder continuar con su tratamiento de fisioterapia. Sergio, contanos más, por favor, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Evidentemente es difícil de explicar la alegría que está teniendo la familia de Esther, esta niña de 6 años que recordarán muy bien. El 26 de mayo último había sufrido este accidente bastante grave sobre la avenida de La Victoria en San Lorenzo, cuando un automovilista impactaba contra ella y ella prácticamente caía en la zanja lateral de esta avenida. Felizmente, tras varios días, prácticamente estamos hablando de casi 15 días de internación en el hospital de trauma, Esther volvió a su casa, pero prácticamente es la casa de la tía, teniendo en cuenta que va a seguir su tratamiento bastante intenso. Como la vemos en imágenes, ella está lúcida, está despierta, también llegó a compartir algunas palabras con nosotros en esta entrevista, e inclusive va a tener, desde luego por su traumatismo de cráneo que fue bastante severo, un largo tiempo de recuperación y de revisión médica para ver su evolución. Secuelas así importantes no tienen, según dijo el padre, y vamos a compartir ahora palabras de don Sebastián Armoa, padre de Esther, que hoy milagrosamente podemos contar de que está con vida, y agradecen bastante a Dios por esta situación. También vamos a escuchar parte de lo que pudo mencionarnos también Esther. Seguiste el tratamiento, se la llevo hasta el lunes, el primer consulta con los doctores médicos. Después los doctores médicos le han dado tiempo, lo seguiste, pero ya estamos, pero gracias a Dios ya recuperamos, pero ya no llegó ahí, le han dado tiempo, años, ni meses para allá en el estudio, ya puta, ya, pero estamos en la lucha, gracias a Dios, y estamos logrando nuestro objetivo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te estás curando? Bien. ¿Te vas a curar ya? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, eso es. ¿Estás contenta? Sí, eso es. Sí, ¿Estás jugando? Sí. Lo que ocurrió aquel día fue algo bastante complicado y difícil de describir por parte de Sebastián. Admite desde luego de que hubo una falla en el tema del control y de la atención hacia la pequeña, y también por lo que ocurría en ese momento de desesperación por la atención también a la otra pequeña, la hermana de Esther, Milagros, que tiene unos años menos. Agradeció también mucho a Nelson, este hombre que se detuvo luego del accidente y estuvo desde el primer momento de cerca de Esther y de la familia, asistiéndoles en todo lo que necesitaban. Desde luego también esa asistencia continúa hasta hoy porque según dijo Sebastián, él también es padre de familia y valoró mucho que no haya hecho como otras personas de escaparse, que inclusive hay muchos casos de esos. Vamos a escuchar en otra parte a Sebastián. Y yo agradezco mucho a él y lo aprecio mucho a él porque un hombre, padre de familia, también tiene niña, también su criatura también, y por eso es lo que está viendo lo que pasó y lo defendió y lo está apoyando, llevamos el primer auxilio. Bueno, se hicieron diversas actividades de solidaridad para poder recabar fondos y recaudar para la compra de los medicamentos y también el tratamiento. El señor Sebastián deja su número de teléfono para la ciudadanía que quiera dar algún tipo de ayuda, el 0985-462-916, 0985-462-916. Ellos están actualmente en San Lorenzo, en una vivienda, y están desde luego esperando que pueda recuperarse pronto Esther, a quien estamos viendo en imágenes, y de esta manera cerramos este contacto, volviendo con ustedes a estudios. Muchísimas gracias, Sergio Armando Valdés, por esta información. Y bueno, recordemos que la familia es oriunda de Ciudad del Este. El padre es vendedor ambulante, la madre es ama de casa. Por eso están pidiendo la ayuda de la ciudadanía para poder permanecer en Asunción, en San Lorenzo en este caso, y seguir el tratamiento que necesita la pequeña Petrona Esther, que serán varias sesiones de fisioterapia.